Los misterios de Canarias, las leyendas de nuestra tierra, la magia de nuestras islas, aquí en Crónicas de San Borondón. Una de las figuras más fascinantes del cristianismo es una mujer, María Magdalena. Y sobre ella se ha escrito lo habido y por haber, se ha especulado hasta límites insospechados. Estamos realmente ante un personaje histórico, de estar ante alguien que realmente vivió, que fue de carne y hueso, desempeñó el rol que desde el punto de vista heterodoxo se le ha ido atribuyendo en el grupo de discípulos de Jesús. Fue su esposa, fue una prostituta, fue la verdadera promotora, cohesionadora de un incipiente cristianismo. Bueno, a estas y a otras muchas preguntas intenta dar respuesta y da respuesta nuestro próximo invitado, Óscar Fábrega. Amigo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Contentos de que estés aquí en Crónicas de San Borondón para hablar de tu más reciente criatura, puesto que la última vez estuvimos hablando de las criaturas de otros, pero que tú estabas de alguna forma ayudando a dar sus primeros pasos. Este libro, Magdalena, Verdades y Mentiras, ha salido con la colección Círculo del Misterio en la editorial Guante Blanco, colección que tú diriges, que tú coordinas. Sí, exacto, sí, ha sido para mí todo un honor y además, bueno, ya aprovechando que el formato de la colección lo permite, pues he aportado mi pequeña introducción a un personaje tan complejo y tan querido para mí, de alguna manera, como es María Magdalena, ¿no? Y ya te digo, como el formato de la colección, que son, como bien sabes, son libros muy pequeñitos, libros de bolsillo, que no superan las 150, 170 páginas, pues da justo para eso, ¿no? Para que sea un tema monográfico sobre un personaje tan concreto, ¿no? Y ya muy contento con el resultado. Este es un territorio en el que te sientes cómodo, que te gusta mucho el del cristianismo, sus misterios, sus controversias. Ahí tienes libros como Prohibidos cavar en este pueblo, Pongamos que hablo de Jesús, o Son reales, reliquias de Cristo. Tres títulos que de una forma más directa o de una forma tangencial tienen a la figura de Jesús y al cristianismo como protagonista, y con Magdalena pasa lo mismo, ¿no? Sí, de alguna manera, alguna vez lo he comentado, ¿no? María Magdalena viene a ser un poco como algo transversal, ¿no? A lo largo de mis libros, porque tiene mucho que ver, por supuesto, ¿no? Como un personaje secundario esencial en la trama de la vida de Jesús y del cristianismo primitivo, pero también tiene mucho que ver con una de mis grandes pasiones, que es el misterio de Relais Chateau, en el que de alguna manera pues también está María Magdalena relacionada, ¿no? Con más o menos acierto, ¿no? O más o menos verdad, pero también está ahí, ¿no? Ya sabemos por la historia famosa de la Bassa Unier, ¿no? Así que de alguna manera venía a ser ya la culminación, ¿no? Un cierre también quizás del ciclo en este pequeño librito de María Magdalena, ¿no? Para rendirle homenaje, ¿no? A esta señora a la que tanta importancia le he dado yo en mi obra y que de alguna manera pues está ahí, ¿no? Te digo, como un lugar común. Fíjate que es un personaje secundario, casi de reparto, ¿no? En los evangelios, y sin embargo hay que ver todo el juego que da y todo lo que ha generado, ¿no? Desde los primeros siglos del propio cristianismo. La primera pregunta es básica. ¿Crees realmente que este personaje existió, que refleja algún tipo de movimiento, de congregación, o realmente tenemos a una María Magdalena de carne y hueso? Claro, a ver, es la pregunta del millón, ¿no? Y es la pregunta lógica también al hablar del propio Jesús. Yo tengo la firme convicción de que sí, no solamente de que existió Jesús, otra cosa es que sea Jesús del que hablan los evangelios, cosa que tengo claro que no es así, pero sí que existió un sustrato real, un personaje real sobre el que se creó un personaje mitológico, y también tengo la firme convicción de que María Magdalena existió. ¿Por qué? Pues casi que el principal criterio, la principal evidencia dentro de lo que cabe que se podría aportar es la misma que sobre otro personaje también muy curioso, que es Juan el Bautista. Y es que ambos personajes, María Magdalena y Juan el Bautista, son personajes que ponen en dificultades a los primeros cristianos, es decir, a los seguidores de Jesús, que son los que unos 30, 40 años después de su muerte acabaron escribiendo los primeros 3 evangelios, ¿no? Luego el de Juan es más tardío, pero me refiero aunque no son los autores reales, a Marcos, a Lucas y a Mateo, que son los 3 evangelistas sinópticos, ¿no? Que en realidad es Marcos, y luego Lucas y Mateo son versiones extendidas de este evangelio de Marcos.
le otorgan una importancia tremenda a María Magdalena porque la sitúan en los momentos esenciales de la vida de Jesús, pero a la vez escatiman muchísimo en información sobre ella. Es decir, dan como por entendido o dan por hecho que los lectores de esos libros, de esos libritos, que son esos 3 evangelios, conocen al personaje. Por lo tanto, no se ven obligados a aportar más información de la necesaria. Pero a la vez, la tienen que mencionar. Es decir, da como sensación de que si por ellos hubiese sido, lo hubiesen eliminado por completo del texto. Pero no lo podían hacer precisamente por eso, porque también era un personaje conocido y su omisión por completo hubiese levantado seguramente suspicacias en el grupo de seguidores inmediatos de Jesús, que sabían no solamente quién había sido realmente, sino también la importancia que había tenido en el movimiento, ¿no? Y digo que pone en dificultad a los cristianos primitivos, especialmente a los evangelistas y a sus comunidades, porque María Magdalena, al igual que otras mujeres que aparecen en los evangelios, aunque con mucha menos presencia, se describen, y de hecho literalmente lo hace Lucas en su evangelio, se describen como un grupo de mujeres que seguían, y no solamente seguían el movimiento de Jesús, sino que lo apoyaban económicamente, o lo apoyaban con sus bienes, no se dice literalmente en el evangelio de Lucas. Claro, el problema está que solamente lo dice Lucas, eso de que estas mujeres, que eran por el lado de la María Magdalena, pero también estaba Juana, o estaba Salomé. Lucas es el único que dice esto, que había un grupo de mujeres que apoyaban económicamente la causa de Jesús. Se podría decir que al decirlo solo Lucas, pues no se puede tomar en serio, porque solamente lo dice uno de los evangelistas, ¿no? Pero lo que dice es realmente muy complicado, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo I, en Israel, en el pueblo judío, un pueblo tremendamente machista, en el que las mujeres realmente no tenían acceso a tener bienes económicos, solamente en determinadas circunstancias, muy determinadas. Por ejemplo, que fuesen viudas y que no tuviesen hijos varones, o que no tuviesen incluso hermanos. Y hay otra opción que de ahí viene un poco también, hay 2 opciones más. Otra opción que viene un poco a responder a una posible pregunta que me puedas hacer, que es la pregunta de la prostitución. Y es que también las prostitutas tenían bienes en aquella época porque eran mujeres libres, entre comillas, ¿no? Y luego otra opción que a mí me parece muy interesante y que quizás sea la más probable, es que fuesen mujeres extranjeras. Es decir, que no fuesen judías, no fuesen de la zona. Entonces también podrían tener bienes, ¿no? Sea como sea, ese versículo de Lucas pone en tal dificultad a los posteriores, puso en tal dificultad a los evangelistas, que da por hecho que tiene que ser un personaje real, porque nadie se va a inventar una historia que le va a poner en dificultades, ¿no? No sé si me explico. Sí, pero... sí. Óscar, esas dificultades iniciales que tú planteas, parece que se han perpetuado a lo largo de la historia, ¿no? Porque María Magdalena, pues durante muchísimo tiempo ignorada o vilipendiada, ninguneada, hasta unos tiempos actuales en los que parece que su figura pues ha cobrado una mayor relevancia, mayor respeto dentro del propio, hablo siempre dentro del propio seno de la Iglesia, ¿no? Fuera pues hay todo tipo de especulaciones, pero ya marcando tendencia desde el primer momento entonces, ¿no? Claro, a ver, el personaje tuvo que representar, hay que ponerse siempre en el contexto, ¿no? A mí me interesa mucho y además como historiador yo lo hago por defecto, ¿no? Intentar entender cómo es la situación en cada momento, culturalmente, políticamente, religiosamente y demás, ¿no? Cuando el cristianismo triunfa, que ya es en el siglo IV, cuando salía con Roma, paradójicamente, ¿no? Con el imperio que asesinó precisamente a Jesús, se acaba liando en la Iglesia Católica y empieza la purga contra todos los movimientos cristianos o paganos que podrían hacerle sombra, ¿no? A la nueva religión oficial del imperio. En ese momento es cuando empiezan los padres de la Iglesia, ya me empezó un poco antes, ¿no? Pero bueno, sobre todo en esa época, empiezan ellos mismos a analizar los textos bíblicos y además a compararlos con otras tradiciones que venían, ¿no? De los padres apostólicos y de tradiciones apócrifas que hablaban de lo que había sido de cada uno de los seguidores de Jesús principales. Pero claro, se encuentran con un problema y es que de María Magdalena no existe nada, absolutamente nada, ¿no? Igual que por ejemplo existen evangelios apócrifos o más bien hechos de los demás apóstoles, casi todos los apóstoles de Magdalena no se sabe absolutamente nada. Y tienen que jugar con esta dificultad precisamente de la ausencia de información que hay en los evangelios. ¿Qué es lo que pasa? Que llegaron a una conclusión asombrosa, que es considerar que María Magdalena aparece en los evangelios pero con otros nombres. Y así se da por hecho que es por un lado María de Betania, que sería la hermana de Marta y del famoso Lázaro de Betania, al que Jesús resucitó, supuestamente. Y lo que es más importante y que tiene mucho que ver con esa imagen vilipendiada de la santa, es la asocian con la pecadora, lo que se llama en el argot la pecadora de Lucas, ¿no? Que es la famosa cena aquella en la que Jesús está en una comida y se presenta una pecadora pública, tal y como la define literalmente Lucas, que
perfuma los pies de Jesús y los seca con su cabello. Se da por hecho que ella, María Magdalena, realmente sin que se sepa por qué. Más bien fue Gregorio VI, un papa de la Iglesia del siglo VI. O sea, esto no se argumenta, Óscar, en ningún momento se argumenta por qué se asocian a estos personajes con la figura de Magdalena. Claro, quizás asociarlo con la pecadora pública de Lucas no se argumenta de ninguna manera. Sí se argumenta relacionarlo con María de Betania, porque resulta que la escena esta de la pecadora de Lucas aparece también en Mateo, pero no se dice que es una pecadora, sino que se habla de una escena que luego Juan recoge y asocia con María de Betania. Es María de Betania la que, según Juan, unge a Jesús con el perfume. Pero claro, no dice que sea una pecadora pública. De alguna manera viene a ser como una confusión que hay entre Lucas y Juan en las versiones y Mateo sobre quién es realmente esa pecadora supuesta de la que habla Lucas. Lo que sí está claro es que en ningún momento se relaciona con María Magdalena. O sea, es decir, es posible que la pecadora pública fuese María de Betania, pero no hay ninguna evidencia de que María de Betania fuese María Magdalena. Sobre todo porque no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿por qué cambiarle el nombre al personaje? ¿Por qué tiene dos nombres distintos? Claro, eso responde, al final llegamos al misterio de por qué se le llamaba María Magdalena, claro, que esa es la cuestión también, ¿no? Siempre se ha dado por hecho que es un gentilicio, pero tampoco está muy claro que lo sea realmente, ¿no? Así, claro, pues, el problema está en que la santa, que por cierto siempre ha sido santa, es santa precisamente gracias al Papa que te decía, a Gregorio VI, y es santa porque para este Papa representaba el ejemplo perfecto de redención cristiana. Es decir, lo máximo de pecador que se podía ser era ser mujer y prostituta en esa época, y aún así no solamente Jesús la perdonó, sino que además la convirtió en uno de sus principales seguidores, ¿no? Y eso es el papel, ese es el papel que asumiría María Magdalena, pues hasta bien entrado el siglo XX, cuando finalmente la Iglesia ya en el año 1965 rompió esa asociación entre María Magdalena, María Betania y la pecadora de Lucas, ¿no? Aún así en la tradición sigue siendo la identificación de María Magdalena con una prostituta sigue estando entre los cristianos de a pie, ¿no? Y simplemente invito a nuestros oyentes que le pregunten a un familiar que sea cristiano, practicante, y verán cómo tienen esa concepción más que asumida, ¿no? Que por cierto es, como te decía, una concepción tremendamente errónea e injusta para ella. Estamos conversando con Óscar Fábrega, autor de Magdalena, Verdades y Mentiras, editado dentro de la colección Círculo del Misterio por la editorial Guante Blanco. Y en los últimos 15 años, Óscar, Magdalena ha ocupado, no digo portadas, pero casi grandes titulares motivados o desencadenados, muchos de ellos a raíz del éxito del Código Da Vinci, y esto ha generado pues que se le atribuyan todo tipo de circunstancias, de roles dentro del cristianismo primitivo, hasta el punto de colocarla a la cabeza de ese movimiento emergente de los primeros discípulos, de rescatar, ya me dirás si son auténticos o no, párrafos de evangelios apócrifos donde se habla de su especial relación con Jesús, besos en la boca incluido, creo recordar. En fin, todo esto es ficción histórica, o tiene la misma credibilidad que le podemos atribuir a los evangelios oficiales. A ver, esto de los gnósticos siempre ha sido un recurso al que muchas veces se ha apelado al hablar de María Magdalena con cierta gratuidad, ¿no? Porque, a ver, lo que te decía antes, para entender realmente lo que dicen esos textos hay que entender el contexto, hay que entender quiénes eran los cristianos gnósticos y sobre todo en qué creían, cómo pensaban, cuál era su forma de ver el cristianismo, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle porque es muy complicado, ¿no? Pero tenían una vertiente absolutamente distinta y enfrentada al cristianismo oficial, porque ellos no pensaban que la salvación, que es el objetivo final, ¿no?, de todo cristiano, se consiguiese mediante la fe en la muerte y la resurrección de Jesús, que básicamente es el mensaje paulino esencial, ¿no?, el mensaje de la Iglesia Católica, sino que pensaban los gnósticos que la fe se conseguía mediante el conocimiento interior y la conciencia de uno mismo de que forma parte de una divinidad a la que puede llegar superando lo sucio de la carne y centrándose en lo que hay de divino en nosotros, ¿no? Es mucho más complicado que esto, ¿no? Pero bueno, para entenderlo, un poco viene a ser así. El camino para llegar a esa noxis, a ese conocimiento interior, es precisamente el que aporta Jesús en los textos gnósticos. Casi todas las obras gnósticas, casi todos los evangelios gnósticos, que se conservan muchos, de hecho, y se conservan gracias precisamente a un hallazgo increíble, para mí más importante incluso
que el hallazgo de los manuscritos de los más muertos, que es el hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto, que se encontró una biblioteca entera, completa de obras gnósticas, y además casi todas enteras, que son muy interesantes. En todos esos libros gnósticos, Jesús se manifiesta ante un discípulo y se manifiesta post-mortem, es decir, después de haber muerto, se manifiesta y le da una serie de instrucciones sobre cómo acceder a esa noxis, a ese conocimiento que le va a permitir exaltarse, ¿no?, y convertirse de alguna manera en dioses. Todo esto es mucho más complicado, repito, ¿no?, pero bueno, para entendernos, que creo que queda claro. Bueno, pues en casi todos los libros, estos gnósticos, María Magdalena es la que recibe esos mensajes secretos de Jesús. Eso es muy curioso porque la convierte de hecho en esos libros en la principal seguidora de Jesús, la elegida por él para ser la apóstol de apóstoles, es decir, la que va a enseñar a los otros apóstoles cuál es el camino que luego tienen que divulgar al resto de cristianos. Y de hecho en esos libros se le muestra a María Magdalena enfrentada especialmente con Pedro, que como todos sabemos funciona, Pedro el apóstol, sí, que como todos sabemos funciona en la práctica, es el fundador de la Iglesia de Roma, es decir, el fundador de la ortodoxia cristiana, ¿no? Pedro una y otra vez se queja precisamente de que sea ella la que reciba esos mensajes en vez de ser ellos, los varones, y siempre en las discusiones terminan diciendo, bueno, es que él, Jesús, la quería más que a ninguno de nosotros, ¿no? Eso siempre se ha malinterpretado, argumentando que hacía referencia más que a algo religioso, a algo sentimental o incluso sexual, ¿no?, a que eran incluso pareja. Como lo que decías, por ejemplo, antes de que se besaban en la boca, que aparece, por ejemplo, en el Evangelio de Felipe, que es uno de estos evangelios gnósticos, ¿no? Bueno, tampoco es del todo exacto, porque eso de besarse en la boca, precisamente, era un ritual muy típico de los cristianos gnósticos, que aparece incluso en algunos de estos libros entre varones, y que consistía, era una manera simbólica de representar ese trasvase del conocimiento de la noxis de uno a otro, ¿no?, mediante un beso en la boca. Yo te digo, lo curioso de estos textos es que yo me quedo con la idea de que lo importante es que 3 siglos después de la muerte de Jesús había un grupo de cristianos muy importante, pero muy muy importante, posiblemente sea la herejía cristiana. No me gusta mucho utilizar la palabra herejía, pero bueno, para entenderlo yo creo que funciona. La herejía cristiana que llegó a poner en mayores aprietos a Roma, porque fue en un momento muy primitivo de la historia del cristianismo, cuando aún la Iglesia de Roma no estaba lo suficientemente afianzada, y que además llegó a tener una extensión bastante fuerte, porque fue en toda la zona de Egipto, que en aquel momento, antes de la intrusión final del cristianismo, seguía siendo una de las cunas de la civilización, especialmente en Alejandría, ¿no? En la Iglesia finalmente, cuando tomó el poder, lo primero que hizo fue aniquilar a estos cristianos, y de ahí la gran importancia, ¿no?, de esos manuscritos de Nag Hammadi, porque supone encontrar algo, la mayoría de estos textos se desconocían o estaban desaparecidos, y aquí se encontraban por completo. Pero sea como sea, esos cristianos del siglo III pensaban que la principal apóstol, no era Pedro, como defendía la Iglesia romana, sino que era María Magdalena. Eso es muy importante, ¿no? Porque ¿por qué llegaron a esa conclusión? Yo me lo planteo en el libro y bueno, si quieres podemos hablar luego un poco más, pero eso es muy interesante. Bueno, salta a la vista el profundo conocimiento que tiene nuestro invitado de este periodo, de este ámbito, de estos personajes, y hay una ramificación o una historia heterodoxa de María Magdalena que nos sitúa en otro escenario geográfico y en otro tiempo, prácticamente hasta la actualidad, y tiene que ver con esa conexión, esa relación afectiva entre Jesús y María Magdalena como portadora de la simiente, de la descendencia del propio Jesús de Nazaret, viviendo ya en tierras francesas, ¿no? Claro. Este es como el extra, ¿no?, el capítulo extra de los misterios de María Magdalena, ¿no? Claro, sí, a ver, son dos historias distintas, ¿no? O sea, como consecuencia, como bien decías antes, como consecuencia del fenómeno del Código Da Vinci, bueno, tú sabrás perfectamente que el Código Da Vinci está inspirado sobre todo en una obra esencial que todos los amantes de los enigmas históricos conocemos, que es el Enigma Sagrado, la famosísima obra, ¿no?, del 82. Esta obra fue pionera en este planteamiento de que María Magdalena y Jesús habían sido pareja, ¿no? Y además esta obra, al igual que la obra de Dan Brown y que muchas obras más que surgieron por esa época, mezclan las dos historias, ¿no? Por un lado, el posible matrimonio o no, o simplemente pareja de Jesús y María Magdalena y su descendencia, y por otro lado una leyenda que sí que es real y que está documentada, y además muy antigua, por lo menos del siglo XIV, siglo XIII,
que defiende que María Magdalena, después de la muerte de Jesús, acabó emigrando, huyendo de la zona de Judea, de Israel, e instalándose en la Provenza francesa, en la costa sur de Francia, donde estuvo un tiempo predicando, hasta que se acabó convirtiendo en una ermitaña, y pasó el resto de su vida en una cueva hasta que finalmente acabó falleciendo y demás, ¿no? Es curioso porque la leyenda plantea que en ese viaje, en un viaje que hizo, por cierto, en un barco sin remos, un barco de piedra, sin remos, sin velas, y dejándose llevar a la deriva, imagínate, ¿no? Llegó finalmente hasta muy cerquita de Marsella, un pueblo que se llama Sainte-Marie-de-la-Mer, que está un conocido pueblo hoy en día, y no venía sola, por cierto, sino que venía acompañada y venía con varios personajes también muy importantes de la historia, ¿no? Entre los que está precisamente Marta de Betania, que sería su supuesta hermana, Lázaro de Betania, que también es otro personaje muy importante, y José de Arimatea, ¿no? Que ya sabemos que es un personaje muy asociado con toda la leyenda del Grial y demás, ¿no? Bueno, esta tradición en Francia llegó a tener tal importancia que los sitios en los que supuestamente estuvo María Magdalena viviendo se convirtieron en lugares de culto. La cueva en la que estuvo es la cueva de San Baume, que está muy cerquita de Marsella, y sus restos mortales incluso se custodian, se veneran en la catedral de San Maximin, que está también muy cerquita de San Baume y muy cerquita de Marsella. Y de hecho cada 22 de julio, que es el día de las santas, pues se sacan en procesión, ¿no?, estos restos. Es decir, en Francia dan por hecho que esta historia es real, ¿no? La Iglesia Católica, bueno, ya sabemos cómo se comporta, cómo suele ser con este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de leyendas apócrifas de los apóstoles o los seguidores de Jesús, o con el tema de las reliquias, ¿no? Siempre se muestra bastante ambigua y bastante como que no se acaba de mojar si a favor o en contra, pero sí que ha permitido el culto en el sur de Francia. Y este culto de María Magdalena en Francia tuvo una importancia tremenda, por un lado por lo que comentabas también, ¿no?, de todo lo relacionado con el Código da Vinci, con templarios, con cátaros, porque justo en esta época, quizás un poquito antes de que apareciese esta leyenda, María Magdalena adquirió en Francia una importancia tremenda a nivel litúrgico, a nivel de culto, ¿no? Porque yo tengo contabilizadas cerca de 800 iglesias en Francia que están regidas por la advocación de María Magdalena. Eso es muy curioso porque en España hay muchas, pero no se hacen ni de lejos se acercan, ¿no? Puede haber a lo mejor 100, 150, tengo yo así contabilizadas, ¿no? Por lo que sea, en esa época, en la Alta Edad Media, en la Baja Edad Media, en Francia se puso de moda el culto a María Magdalena, y hasta el punto de que fue algo prácticamente masivo, y especialmente fomentado, y esto es muy curioso, por los templarios, que le otorgaron al personaje, al igual que a Juan el Bautista, el otro personaje que te decía antes que era un personaje dificultoso para los cristianos, pues le otorgaron una importancia tremenda hasta el punto de que ambos personajes, María Magdalena, Juan el Bautista, van de la mano en gran parte de las iglesias y catedrales que los templarios construyeron. Y siempre suelen estar relacionados con vírgenes negras, que también entran un poco en este totum revolutum, ¿no?, que supuso el gótico junto con los templarios, con el medievo, ¿no? Y en Francia tiene una importancia tremenda, como te decía. Ahora bien, ninguna leyenda, y eso es muy curioso porque yo especialmente estaba interesado en ver si había alguna leyenda antigua que hablase de ese matrimonio o esa relación sexual entre Jesús y María Magdalena y de esa supuesta descendencia en Francia, ¿no? Es curioso porque ya cuando estuve investigando la historia de René Chadó, estuve investigando en textos antiguos en busca de eso, ¿no?, en busca de alguna referencia histórica que hablase de esto, porque muchos libros daban por hecho que sí, que no, que por ejemplo que los cátaros, los famosos cátaros del Languedoc francés, sí que creían que habían sido pareja Jesús y María Magdalena, ¿no? Pero claro, los autores lo comentaban, pero no aportaban las fuentes en las que se decía esto, ¿no? Bueno, yo era muy escéptico con el tema, estuve buscando incluso en el archivo de Carcassonne, y finalmente sí que di con un par de menciones que aparecen en el libro, y que son varios cátaros de Besiers. Besiers fue el famoso sitio donde se produjo el asedio de Besiers, que es una de las grandes matanzas de la cruzada albigense. Durante este asedio hay varias crónicas que recogen que algunos de los cátaros de Besiers, de esta ciudad francesa, sí que pensaban que Jesús y María Magdalena eran pareja. No que fuesen matrimonio, pero sí que eran pareja, al menos que ella era la concubina de Jesús, ¿no? Y eso es muy curioso porque esa referencia es muy antigua, del año, creo que la más antigua de 1946, y supondría la primera evidencia de que sí es verdad que al menos un grupo de cátaros sí que creían en esto, ¿no? Creen en esa idea. Otra cosa es que eso pasase de verdad, una cosa es que alguien lo crea, y otra cosa es que haya evidencia de que realmente María Magdalena fuese la pareja de Jesús, ¿no? Yo eso no lo tengo tan claro, pero por lo menos ya tenemos una evidencia de que sí, que efectivamente algunos cátaros lo pensaban. Lo pensaban, y que no es una invención literaria reciente, ¿no?, ni muchísimo menos. Claro.
Óscar Fábrega, nuestro invitado esta noche, autor de Magdalena, Verdades y Mentiras, editado por Círculo, dentro de la colección Círculo del Misterio, por la editorial Guante Blanco. Una colección que además coordina y en la que hemos estado disfrutando de grandes títulos y los que aún están por llegar. Óscar, muchísimas gracias por estos minutos. Enhorabuena no solo por este libro, sino por el trabajo de toda la colección. Y espero que el éxito acompañe a cada uno de los títulos, sea arropado, ¿no?, por el público cada vez que llegue a las librerías. Esperemos, sí, porque ya como bien sabes el mundo editorial es un mundo dificilísimo, y más en estos tiempos en los que lo efímero y lo instantáneo prima, ¿no?, sobre esto. Pero bueno, yo creo que sí, que poquito a poco, y además la colección está muy cuidada, como bien sabes, tanto en el aspecto gráfico como en el contenido, y espero que sí, porque creo que realmente, que ya no porque haya un libro mío ni porque yo dirija la colección, sino porque creo que los autores merecen la pena, y que es una apuesta también, que igual suena raro, ¿no?, para que nos esté escuchando desde Madrid o desde Barcelona. Yo soy andaluz, soy de Almería, la editorial nuestra está en Almería, Guante Blanco, y también nos gusta hacer cosas de fuera del centralismo típico, ¿no?, fuera de Madrid, fuera de Barcelona. Nos gusta hacer un proyecto de Andalucía y que tenga la envergadura mayor que a la que podamos aspirar, ¿no?, siempre desde la humildad de ser una editorial pequeña y con pocos medios, pero nada, muy contentos y muy ilusionados con este proyecto. Óscar, amigo, muchísima suerte. Un abrazo. Venga, muchas gracias. Un abrazo.